Estamos de vuelta en ADN Hoy. Vamos a hablar ahora justamente del cambio de hora, que este año tiene una característica especial porque venimos de la pandemia en que hemos tenido alteradas muchas de nuestras rutinas. Tenemos en la línea al biólogo, doctor en neurociencia y académico de la Universidad de Valparaíso, John Ewer, a quien saludamos a esta hora. Profesor Ewer, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted y queremos justamente partir por ahí. Cuando hemos estado con tal vez muchas rutinas complicadas en estos meses, con tensiones extraordinarias, con sueño alterado, ¿cómo abordar o qué impacto puede tener este nuevo cambio de hora? En algunas oportunidades y años anteriores hemos conversado sobre los efectos negativos que a su juicio tiene esta práctica. Ahora son más o menos negativos. Son más negativos porque llueve sobre mojado. O sea, el problema del cambio horario del lunes es que vamos a dormir esencialmente menos, ¿cierto? En teoría quizás 1 hora, 3/4 de hora, simplemente porque la hora se va a cambiar, ¿cierto? Entonces, si bien uno se podría paliar un poco el problema acostándose más temprano, igual uno no puede llegar y acostarse y dormirse. Hay que estar cansado, hay que estar con ganas de dormir, entonces uno no puede ajustar eso tan fácil y el resultado neto es que vamos a dormir una media hora, 3/4 hora o quizás 1 hora menos que normal, y eso es en situación en que ya estamos durmiendo mal. O sea, la sociedad chilena ya tiene un déficit de sueño normalmente, ya con este cambio de horario y con esta pandemia es peor, ¿cierto? La gente está ansiosa, por ejemplo, está ansiosa de que se va a contagiar, que se va a contagiar a algún ser querido, además que tiene que, si puede hacer este teletrabajo, tiene que combinar trabajo con su familia, con sus niños, con el colegio de los niños y además tratar de trabajar, entonces lo más probable es que está trabajando hasta más tarde, en la noche, entonces duerme mal y si duerme más horas es de peor calidad y sobre eso viene este aguacero, digamos, que va a dormir media hora más, media hora menos, 3/4 hora menos, entonces va a empeorar aún más la situación. Wow, sí, porque además yo creo que mucha gente, producto de la misma situación que se genera ya en paralelo con estados de angustia, desesperanza, pensando también en la situación económica, ¿no?, de la mayor cantidad de personas que habitan este país, ¿verdad? Ya están teniendo dificultades en el sueño, eso está viéndose ya, ¿cierto?, ¿no? Entonces, acá estamos hablando insomnio por un lado, ¿no es cierto?, despertarse a determinadas horas de la madrugada, tratar de conciliar el sueño nuevamente, pero la dificultad, y ahora más aún nos agregan esto. ¿Tendría que haberse, en definitiva, postergado esta decisión desde su punto de vista? O sea, lo mejor es eliminar los cambios de horario completamente. Y la mayoría del mundo está yendo en esa dirección. Los países que cambian el horario, por ejemplo, Europa, la Unión Europea votó eliminar los cambios de horario. Estados Unidos lo lleva discutiendo varios años, pero varias sociedades científicas de la salud en temas relevantes, por ejemplo, las sociedades de sueño europea y la semana pasada la sociedad de sueño estadounidense, se pronuncian sobre esto de los cambios horarios y lo que dicen es que en realidad hay que eliminar los cambios horarios y quedarse con lo que llama el tiempo estándar, que se parece más al horario de invierno que a el horario de verano. Entonces, estamos yendo en esa dirección y hay que recalcar que la mayoría de los países del mundo no tienen cambio de horario. Son solo que nuestros referentes... ¿Y eso era distinto antes? ¿Ahora son o nunca fueron mayoría los que cambian de horario? Siempre fueron mayoría los que no cambian. Ya. Si uno mira el mapa del mundo, nuestros referentes, ¿cierto? Europa, Estados Unidos, Canadá han tenido cambio de horario, pero la mayoría del resto del planeta no lo tiene. ¿Ya? En África, por ejemplo, creo que solo Sudáfrica cambia. Incluso en Sudamérica, creo que Chile y Paraguay son los únicos que cambian. Argentina, Brasil, claro, y una vez que uno se acerca al Ecuador, entonces no hay cambio horario porque no hay una estacionalidad en la duración del día. Pero todos los países están convergiendo a eliminar los cambios horarios justamente porque este cambio de horario de la primavera es malo. Es malo porque dormimos menos y tiene esos efectos sobre nuestro desempeño, pero también sobre nuestra salud. Hay un aumento agudo en el número de ataques de corazón, por ejemplo, el lunes y martes, después del cambio horario, seguramente porque uno duerme menos, está más dormido, tiene que hacer cosas, está más estresado, y con eso uno viene un pequeño aumento en la tasa de ataque de corazón. No es gigante, por suerte, pero es completamente evitable. Se puede eliminar completamente, eliminando estos cambios de horario que ya no se justifican por ningún lado. Y además, como dice usted, debiéramos tener el horario que hoy tenemos, que es el de invierno, todo el año. Porque claro, esto suele ser
el deseo a veces de las mayorías aparentes, al menos, de la gente que comenta, o no sé si se ha hecho alguna encuesta sobre esto, pero hay una preferencia por el horario de verano y tener más luz en la tarde. Pero usted más de una vez ha planteado que es mucho más importante despertar con la luz del sol y empezar a funcionar biológicamente así, ¿no? Claro. O sea, biológicamente lo importante es que la luz se levante, que el sol se levante más o menos a la hora en que la mayoría de las personas tienen que levantarse, porque ahí uno se despierta naturalmente, sin despertador. El momento en que tienes que ocupar despertador quiere decir que te estás recortando tu sueño, ¿cierto? Si tienes que despertarte a las 6 y normalmente te despertarías a las 8, pierdes 2 horas de sueño, ¿ya? Y ahora, si yo puedo mover la hora en que se levanta el sol más temprano, tu cuerpo se va a despertar más temprano, simplemente porque la luz del sol es realmente la que fija los horarios de nuestro cuerpo, es la luz más fuerte a la cual tenemos acceso. Entonces la idea es mover la hora en que se levanta el sol a una hora más temprano, y de hecho el horario que le corresponde a Chile es el horario de Perú, que sería el horario de invierno, pero incluso corrió una hora más, ¿ya? Y el problema es que, claro, los adultos preferimos luz en la tarde, pero con eso estamos afectando principalmente a los niños y los adolescentes, que naturalmente ya se despiertan 2 o 3 horas más tarde que los adultos. O sea, si ellos tienen que empezar el colegio a las 8, ellos no van a estar biológicamente despiertos hasta las 11. Con este cambio de horario no va a ser hasta las 12, que es lo que pasa en Magallanes. Magallanes eligió el tiempo, la hora de verano, y esos niños van a despertarse alrededor de las 11, 12 de la mañana. Entonces pierden aún más aprendizaje, ¿ya? A pesar que los adultos votaron tener un horario de verano porque justamente nos gusta tener la hora en la tarde, pero eso es como un privilegio comparado con una cosa que es realmente importante, que los niños estén más despiertos. Como doctor en neurociencia, ¿qué significa eso de que un niño, claro, es levantado y se tiene que levantar como zombie a las 7 de la mañana para estar en el colegio a las 8, 8 y media, pero que no despierta hasta las 11 o hasta las 12? ¿Qué significa eso de no despertar hasta avanzada la mañana? O sea, en un niño o niña pasa lo mismo que con nosotros. Cuando estamos más dormidos nos cuesta hacer cosas. Nos cuesta concentrarnos, nos cuesta aprender, nos cuesta acordarnos, y también cometemos más errores y tenemos más accidentes. Nosotros no somos diferentes a los niños en ese sentido, pero la brecha horaria es mucho mayor, porque un adolescente realmente no se despierta 2 o 3 horas más tarde que los adultos. Entonces, en ellos el efecto es mucho mayor. Incluso se ha hecho el experimento de atrasar la hora de ingreso a los colegios, y el efecto es notable. A los niños, a las niñas les va mucho mejor, ¿ya? Y tiene sentido simplemente porque están más despiertos, ¿ya? Entonces, si uno tomara la PSU, por ejemplo, la tomara a las 9, que creo que es la hora en que se toma, o al mediodía, a todo el mundo le iría mejor al mediodía. Entonces, eso quiere decir que no está solo midiendo cuánto saben estos niños y niñas, sino que cuán despiertos están. Y ese no es el propósito de un examen. Sí, pero ahí quiero entender lo siguiente. Conversamos hasta ahora con el biólogo, doctor en neurociencia y académico de la Universidad de Valparaíso, John Ewer. ¿Cuál es la explicación que da el gobierno o los gobiernos? Porque este tema siempre se discute todos los años y siempre hay una explicación que da la autoridad para justificar su medida. ¿Esa explicación o esa justificación tiene algún asidero para usted o no? Qué bueno que trae eso a colación, porque justamente el otro día en Chilevisión el ministro de Energía dijo que era bueno este cambio horario porque ahorraba energía y era bueno para las familias. Ahora, esta es una decisión que es complicada porque tiene varias aristas, ¿cierto? Está la preferencia de los adultos, está el tema de la educación de los niños, está quizás un tema de seguridad, pero lo que es que no hay ahorro de energía. O sea, sí, por ejemplo, en todo el mundo se sabe que no hay ahorro de energía simplemente porque ahora la mayoría de la energía eléctrica ya no se usa en iluminación, como fue en el momento en que se pusieron estas medidas, en que quizás hubo un poco de ahorro, pero ahora eso ya no existe porque la mayoría de la energía eléctrica se usa en maquinaria y esa cosa no tiene horario. ¿Ya? Entonces, y en el mundo no hay ahorro y en Chile en particular tampoco. Ese experimento lo hicimos en el 2015, ¿cierto? Cuando se mantuvo el horario de verano permanente y todos lo pasamos pésimo, y los que lo pasaron peor son los niños y niñas y las personas que tenían que lidiar con niños y niñas, los parvularios y personas así, ¿ya? Y ahí el informe que salió de eso, que fue muy bueno, hecho por Máximo Pacheco y la PNUD, ¿ya? Que fue muy bueno, mostró que si hubo ahorro de energía fue mínimo, fue 1%, menos del 1%. Y a contrapeso de eso aumentó el ausentismo escolar en 3%. Entonces uno puede decir, bueno, quizás su cuenta de luz va a subir 100 pesos o 200 pesos, que es el equivalente, digamos, 1%. Si uno paga 20 lucas en la cuenta, el 1% son 200 pesos, pero a cambio de eso
ya los niños van a aprender mucho menos. Entonces, no hay ahorro significativo de energía y sí va a haber un efecto grande sobre el desempeño de los niños y seguramente otras cosas que uno no contabiliza. Por ejemplo, si el sol se levanta más tarde, el aire está más frío y por lo tanto la contaminación en el aire está más baja y los niños y los adultos están expuestos a más contaminación, que es un problema serio, por ejemplo, en Santiago, que en invierno el diésel y todo eso, el smog se contrae más, entonces pueden haber un aumento de enfermedades respiratorias y quizás hay muchos otros problemas, pero yo entiendo que es una decisión compleja, pero nunca se ponen en la mesa todos los factores y decir, mire, vamos a decidir el horario basado en estos factores. Siempre, ya sea factores que no son correctos, como el tema de la energía, o son simplemente antojadizos. O sea, parece a la población chilena como que estos cambios de horario son realmente sacados de la manga, cuando ahora tenemos razones biológicas de peso para realmente decidir cuál es el mejor horario para nosotros. Sí, pues cuando uno tiene la oportunidad de viajar se encuentra que hasta en invierno en otros hemisferios los amaneceres son claros desde la primera hora, porque realmente Claro. a las 5 o 6 de la mañana ya está de día y uno se levanta de día. Y acá Claro. estamos trabajando y la ya gracia- un buen rato de noche incluso. Y la gracia de eso es que uno se despierta solo, muy temprano. Y la mayoría de las personas que trabajan se levanta temprano. Eso significa que no necesitan despertador y eso significa que cuando se despiertan están lo más descansados que van a estar, ¿ya? A diferencia de nosotros, que tenemos que usar despertador, muchas personas tienen que usarlo, ¿cierto? Y eso significa que te estás recortando tus horas de sueño, ¿ya? Y además estás extendiendo tu día, ¿ya? Porque si hay luz hasta más tarde, tú te vas a acostar más tarde, ¿cierto? Te vas a dormir más tarde, pero el despertador va a sonar temprano. Entonces, eso automáticamente te genera un déficit de sueño. Y eso es muy grave. O sea, de manera crónica, por ejemplo, un nochero o enfermeros o enfermeras que trabajan muchos años en turnos nocturnos, eso te desemboca en hipertensión, diabetes, esta cosa que se llama síndrome metabólico, aumentan ciertos cánceres, aumenta la depresión, tiene impactos serios sobre la salud y ahora sabemos mucho sobre eso, ¿ya? Entonces sabemos que la energía ya no es tema, o si es tema es mínimo comparado con todos los impactos negativos que sabemos sobre que ocurren sobre la salud y el desempeño. Entonces, si se pone en la balanza hay que pesarlo todo, de eso estoy completamente de acuerdo, pero me parece que hay que ponerle mucha atención a la biología, a la salud, a la educación. Profesor John Ewert, biólogo, doctor en neurociencia. decisión- Sí, perdón, se nos cortó hoy un poquito. Bueno, nos pilló el tiempo, profesor. Gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas